Vamos a estar abriendo nuestras Biblias en Mateo en el capítulo 28, versículos 1 al 10. Este sermón lleva por título La esperanza vive. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Gloria a Dios. La esperanza vive. Si está conmigo, nos vamos poniendo en pie para leer. Vamos a leer 10 versículos de Mateo capítulo 28. Vamos a darle lectura a la palabra del Señor. Dice así: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella, y su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí en adelante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a los discípulos. Y mientras iban a dar nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Amén. Tome asiento, por favor. Sea muy bienvenido a la iglesia Steamtown Church en español. Si es la primera vez que usted nos visita, si está aquí con nosotros, mi nombre es Marcelo Castro, soy uno de los pastores acá. Me gustaría hacerlo pensar un poquito. Tengo una pregunta para usted. ¿Alguna vez usted ha estado expectante con alguna película? ¿Que usted es un fan de algún superhéroe o hay alguna película que va a salir y usted está expectante, usted quiere ir a verla? Han anunciado su estreno y usted es fanático. Y cuando ahí está en el día del estreno, usted llega ahí con muchas expectativas para ver la película. Pero cuando la película termina, usted se dice a sí mismo: ¿y eso es todo? Esperaba un final diferente. Y usted sale del cine desilusionado de la película. Bueno, eso fue lo que les pasó a los fanáticos de los Avengers. Terminaron muy desilusionados después de ver Avengers Infinity War. ¿Qué pasó? Todo se convierte en polvo, Thanos hace así y él gana. Así que tuvieron que esperar un tiempo más a que saliera la otra película para que DC Comics, ¿cierto?, arreglara un poquito la trama, porque todos estaban desilusionados. Ahora, quizá los de la generación más antigua están diciendo: yo ni siquiera sé cuál es esa película. Pero si yo le hablo de la película Titanic, probablemente usted diga: sí, esa la vi, yo estaba jovencito. ¿Se acuerda de la película Titanic? Queríamos ver un final donde Jack y Rose, ¿cierto?, salían de ese viaje del barco del Titanic. ¿Y qué hacían? Y se casaban, tenían hijos y eran felices por siempre. Pero la película, siendo fiel a los hechos históricos, el barco se hunde, Rose sobrevive, pero Jack fallece y queda en el fondo del océano. Si usted salió del cine, usted salió desilusionado. Porque es una tragedia, una historia de amor que termina en tragedia. Así hay muchas películas que probablemente usted vaya a ver al cine y quede totalmente desilusionado porque no era lo que usted esperaba. Ahora, ¿por qué le hablo de esto? Porque imaginemos ver la vida de Jesús como si fuera una película. Ver cómo se desarrolla un milagro tras otro, su poder sobre las tormentas, el poder de Jesús sobre los demonios, sobre las enfermedades, la multiplicación milagrosa de la comida para miles de personas,
e incluso su poder frente a la muerte al resucitar personas que habían muerto. Tenemos la hija de Jairo, tenemos a Lázaro, que llevaba más de 3 días muerto, su cuerpo estaba en estado de putrefacción, pero Jesucristo le dijo a aquellas mujeres: si creen en mí, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que vemos que pasaron muchos acontecimientos en la vida de Jesús. Imagine también las multitudes están reunidas. Él trae enseñanzas que traspasaron el corazón de todos quienes las oían. La esperanza está aumentando cada día más. Ellos están frente a la persona que decía ser el Mesías, y luego Jesús es arrestado, es azotado, crucificado y enterrado. Al final del capítulo 27 de Mateo, los discípulos se sintieron así, se sintieron decepcionados. No era el final que ellos esperaban. Ellos veían un final diferente. Como a veces hay algunas películas que dan un final alternativo. ¿Lo ha visto eso? Un poco extraño. Pero los discípulos querían ver a un Jesús que venciera al imperio romano, que tomara el poder y que gobernara sobre ellos como un rey terrenal. Pero ese no era la clase de reino para la cual Jesús había venido a la tierra. Así que la muerte de Jesús había traído luto, confusión y también había traído temor a los discípulos. Estaban confundidos. Ahora, ¿es el final de la historia? O al menos para ellos eso parecía que era el final de la historia. Pero veamos algunos detalles importantes. Primero, los discípulos se han dispersado. Cuando muere Jesús, sus discípulos entraron en pánico, en terror y se dispersaron porque ellos tuvieron miedo de que también corrieran la misma suerte. También las mujeres están de luto. El cielo se ha oscurecido después de que Jesús murió y el Hijo de Dios cuelga sin vida en una cruz romana, que era una de las prácticas de muerte más crueles de los primeros siglos. La crucifixión, la muerte por crucifixión era realmente una agonía terrible para aquellos que eran sentenciados a ella. Podían estar largas horas colgados de la cruz, con poca respiración, con dolor, hasta que finalmente su cuerpo ya no podía resistir y morían. Ahora, ¿es este realmente el final? Después de que todo lo que hizo Jesús simplemente termina crucificado, enterrado, se acabó todo. Para algunas personas, incluso el Papa dijo que Jesús había sido derrotado en la cruz, no entendiendo cuál era el propósito de la cruz. Los discípulos pensaron de esta manera. Las mujeres también temían y el mundo lo asumió. Nosotros podemos ver que en Mateo 27 se llevó a cabo la sepultura de Jesús. Ahora, esto es lo que aparece en el capítulo final de la vida de Jesús. Pero hay un hombre que aparece que se llama José de Arimatea, quien pidió el cuerpo y lo puso en sábanas limpias y lo puso en una sepultura que era labrada en una peña. Nosotros ahora tenemos la idea de la sepultura en tierra, pero en ese tiempo había costumbre también en unas montañas rocosas. Ellos cavaban la montaña y hacían una especie de cueva donde ponían los cuerpos y luego con una piedra la rodaban y se cerraba el sepulcro. Ahora, veamos quién es este José de Arimatea. Según Marcos en el capítulo 15, él estaba esperando el reino de Dios y era miembro del Sanedrín judío. Mateo dice que se convirtió en un discípulo de Jesús. En Lucas capítulo 23 nos dice que José era un varón bueno y justo. Y fue miembro del mismo consejo que condenó a Jesús por blasfemia, pero no tenía autoridad para ejecutar la sentencia. Los judíos habían acusado a Jesús de blasfemia por declararse a sí mismo Dios, pero ellos no tenían la autoridad para matar a nadie, así que lo llevaron a César. Ahora, el Sanedrín judío estaba compuesto por 71 miembros, que incluían al sumo sacerdote,
a los ancianos, que eran líderes respetados de la comunidad, los escribas, que eran expertos en la ley, y un grupo de judíos, que eran los fariseos y los saduceos. En total, el Sanedrín contaba con 71 personas que tomaban decisiones sobre las cuestiones religiosas de Israel. Sería algo así como el Tribunal Supremo de Israel, o si nos llevamos al contexto actual aquí en Estados Unidos, sería como la Corte Suprema de la ley religiosa judía. Ahora, respecto a la decisión del tribunal de entregar a Jesús a Poncio Pilato, quien era el gobernador romano, y él cambió el cargo de blasfemia, que era un delito religioso, por traición, que era un delito político por el cual alguien podía morir, podía ser sentenciado a muerte. Cuando lo llevan, los judíos lo que hacen es manipular el discurso y le dicen que él se ha autoproclamado, Jesús había autoproclamado rey, y por lo tanto eso era una amenaza para el rey, para el imperio romano, para el emperador. Así que lo acusan de afirmar ser rey, y eso era considerado una traición, una alta amenaza para César. Lucas dice que José de Arimatea no había dado su consentimiento a la decisión de estos hechos con Jesús. O sea, estamos viendo que José de Arimatea, siendo miembro del Sanedrín, él no había estado de acuerdo con la decisión, pero vemos que la mayoría había estado de acuerdo, así que probablemente su voto era insignificante. Pero lo que para los discípulos parecía al final, no lo fue en absoluto. Pero hay algo que sucedió en el tercer día. El suelo dice que tembló, la tierra tembló, la piedra fue removida, la tumba estaba vacía, y ahora vemos que Jesús había resucitado. Jesús ha resucitado. Es la única tumba en toda la historia de la humanidad que no pudo resistir al poder de Dios. Ahora volvamos al Viernes Santo. Justo después de que Jesús muere, vamos a Mateo 27, al entierro de Jesús. Acá nosotros vemos que hay este hombre rico, José de Arimatea, él renuncia a su estatus, y un grupo de mujeres fieles que apareció cuando otros se marcharon. Esto, ¿sabe qué? Es muy importante para el relato. Vamos a verlo. Un ángel quita la piedra. Algunos soldados están aterrorizados porque cuidaban el cuerpo, y si ellos perdían el cuerpo era la sentencia de muerte según la orden que les había dado el emperador. Y la única tumba de la historia que no pudo contener un cuerpo. Mire lo que dice Mateo 27, 57. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Así que nosotros podemos ver acá que el dinero no es un impedimento para seguir a Jesús. ¿Cuál es el impedimento? Es el amor al dinero. Porque la raíz de todos los males, dice, es el amor al dinero, no tener dinero. Usted puede tener dinero y usted puede ser una persona piadosa de Dios. Un nuevo día comienza en la cultura judía, en la comprensión judía de ese tiempo. Un día comienza al atardecer, no a medianoche para nosotros. Para nosotros un día comienza a las 12 de la noche, acaba un día y comienza el siguiente día. Pero para la comprensión judía no era así. Un día comenzaba al atardecer. Cuando se ponía el sol ya era contado como otro día. Un día comienza cuando el sol desaparece debajo del horizonte. Entonces ahora es viernes por la noche. Jesús murió alrededor de las 3 de la tarde y ahora estamos entre las 3 de la tarde y el atardecer. Mateo capítulo 27, el verso 58 dice así. Este llegó a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Ahora Pilato fue un gobernador romano de Judea y gobernó alrededor del año 26 al 36 después de Cristo. Y pidió
el cuerpo. José de Arimatea pide el cuerpo y Pilato le concede que le entreguen el cuerpo para darle sepultura. José de Arimatea sabe que se encuentra ante un hombre justo, ante un hombre que trajo la palabra de parte de Dios. Mateo 27, del 59 al 61 dice: y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña, y revuelta una grande piedra a la puerta del sepulcro se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Tenemos que entender que tener una tumba así era porque una persona tenía dinero. Tenía que haber mandado a labrar esa tumba en la piedra, y eso eran días y días de trabajo que tenían que ser costeados. La sepultura de Jesús cumplió con múltiples profecías. Por ejemplo, en Isaías, en el capítulo 53, verso 9, dice que se le asignó una tumba con los ricos. Ahora veamos lo que dice el Evangelio de Juan. Juan 19, versos 38 en adelante. Dice: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos. Aquí nos da un detalle importante. ¿Sabe qué? José de Arimatea era un discípulo de Jesús, pero en secreto. Dice: porque temía a los judíos, por miedo a los judíos. Rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús, y Pilato le concedió. ¿Sabe qué? Hay cristianos que son, como hay una película dominicana que es muy chistosa que había ese tiempo, dice: cristiano de la secreta. Hay cristianos que son así. Hay cristianos que vienen al templo y son cristianos y salen y se sacan el traje de cristiano, el vocabulario de cristiano, el comportamiento de cristiano. ¿Por qué? Porque tienen miedo de lo que piensen los demás. Pero la palabra del Señor dice que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué te importa más, lo que piense Dios de ti o con lo que piensen las demás personas acerca de ti? No seas de esas personas que se esconden en lo secreto, que temen a Dios, pero temen mostrar que ellos son hijos de Dios frente a la sociedad. Así que me llama mucho la atención de que José de Arimatea dice que era discípulo, pero secretamente por miedo a los judíos. O sea, aquí falló este hombre. Aquí falló. ¿Por qué? Porque le importó más su estatus social. Le importó más lo que pensara el Sanedrín que lo que pensara Dios acerca de él. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Dice también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de óleos como 100 libras. Así vemos que también había personas de la alta sociedad que seguían a Jesús. Versículo 40. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Jesús está inaugurando una tumba que luego iba a quedar vacía. Versículo 42 dice: allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y por aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Acá hay algunas cosas importantes que destacar. Primero, Jesús no estaba realmente muerto. Jesús no se desmayó. Sabían exactamente dónde fue enterrado. Entonces, cuando regresaron, estaban confundidos. ¿Dónde está el cuerpo? No fueron a la tumba equivocada. Ellos sabían cuál era la tumba. ¿Sabe qué? Hay muchos escépticos, personas que no creen, que endurecen su corazón. Algunos escépticos han tratado de echar por tierra la resurrección de Jesús y han propuesto varias hipótesis. La primera es la teoría del desmayo. Ellos dicen que realmente Jesús nunca estuvo muerto, sino que estuvo desmayado. Lo pusieron en la tumba desmayado, pero estaba vivo, y que luego se levantó y salió. Pero sabe que esa teoría se echa por tierra, porque la técnica de crucifixión había sido una técnica que no era, por cierto, iniciada por los romanos, pero había sido perfeccionada por los romanos. Era una técnica cruel.
Y era una técnica efectiva. Aquellos que morían por crucifixión, aquellos que eran condenados a morir en la crucifixión y eran crucificados, todos morían. Primero eran azotados, luego eran clavados. Era una muerte lenta, pero una muerte segura. Así que la teoría del desmayo es una teoría que se descarta por la crueldad de lo que es la crucifixión romana. Segundo, los escépticos han tratado también de poner otra teoría que es de alucinaciones. No, la gente estaba alucinando, creían tanto en él que lo vieron. Pero esa teoría también se descarta porque una persona puede estar alucinando, pero más de 500 personas, como nos da el relato bíblico, que estén alucinando, es imposible según los psicólogos. Así que no existe lo que son las alucinaciones masivas. Y lo otro es la tercera teoría, que es la teoría del cuerpo robado, que también es una teoría que se cae porque también el relato nos cuenta de que Jesucristo fue visto varias veces y por distintas personas y luego por más de 500 personas antes de ascender al cielo. Así que tenemos 4 testigos principales de la sepultura. Tenemos a José de Arimatea, tenemos a Nicodemo, tenemos a María Magdalena, la otra María, y también Lucas menciona a otras mujeres de Galilea en el capítulo 23 de su Evangelio. Ahora todos vieron entrar el cuerpo de Jesús al sepulcro. Todos lo vieron. Y probablemente esto es lo que nos cuenta el relato bíblico. Pero imagínense, muere una persona famosa. Eso estaba repleto, ellos querían ver, así que hubo muchas personas que no lo dice el relato, pero lo más probable es que cientos de personas estuvieron presenciando la sepultura de Jesús. También hubieron testigos indirectos, los soldados romanos que estaban ahí, que pusieron el cuerpo en la tumba, y luego también estaban ahí cuando la tumba se cerró. Y por supuesto que deben haber sido muchas personas más. Mateo 27, 62 dice, y al día siguiente, después de la preparación, se juntaron los principales sacerdotes y los fariseos a Pilato, diciendo, mire el versículo 63, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. ¿Qué es lo que hacen? Mire la maldad de estos hombres. Están pensando en que los discípulos pueden robar el cuerpo, así que le están pidiendo al gobernador que mande una guardia romana al menos por 3 días para que cuide que nadie pueda tomar el cuerpo de Jesús. Versículo 65. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Así que el texto bíblico nos dice que Jesús estaba en la tumba, fue sellada y custodiada por soldados romanos. Hay varios puntos que quiero aquí compartir con ustedes. Primero, la resurrección de Jesús trae esperanza en medio del dolor. Dice el Mateo 28, 1 al 4. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Aquí dice que las mujeres fueron al sepulcro. Ellas van destrozadas. Están derramando lágrimas. Pero fueron sorprendidas por un terremoto, un ángel y una tumba vacía. Y en lugar de un cuerpo, encontraron vida y poder de Dios. ¿Sabe lo que me llama mucho la atención? Es que aquí no vemos que fueron los discípulos los que fueron a ver a Jesús. ¿Quiénes fueron?
Las mujeres. Y Dios bendiga a todas las mujeres de la iglesia. Porque ¿sabe qué? Muchas veces, tengo que decirlo como varón, como hombre, muchas veces las mujeres le llevan la delantera a los hombres en las iglesias. Las mujeres son comprometidas, van a todas, y los esposos son unos vagos. Se quedan en casa, no vienen a la iglesia. Y las mujeres ahí están luchando por su familia. Cuando los sacerdotes espirituales deben ser los varones, las mujeres terminan haciendo la función que le debería corresponder al jefe de hogar. Es una triste realidad, pero es cierta. Aquí hay un principio importante. Aun cuando todo parece perdido, Dios tiene la última palabra y Él puede dar vida donde otros solamente ven muerte. Probablemente ahora tú estás pasando por una situación donde tú dices no hay salida, no hay solución, pero Dios puede tener una respuesta para ti si tú tienes fe. Segundo, un mensaje que transforma el temor en gozo. Ese es el mensaje del Evangelio. Versículo 5 en adelante. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, y allí le veréis. He aquí os lo he dicho. A veces el Señor habla en nuestras vidas, pero nosotros no creemos. Es muy diferente creer en Dios que creerle a Dios. Muchas personas profesan creer en Dios, pero realmente su vida demuestra que no le creen realmente quién es Él. El ángel les dice: no teman, Él ha resucitado. El temor de ellas ahora se convierte en una misión. Ahora tienen que anunciar una noticia. Tienen que contarle a sus discípulos que Él ha resucitado. Y ellas fueron, dice la palabra de Dios, que ellas fueron y le contaron. ¿Y qué respondieron los discípulos? ¿Le creyeron? Hubo escepticismo. Incluso uno que dijo Tomás, llamado Tomás, ¿qué le dijo? Si no veo, no creo. Y cuando el Señor se le aparece y le dice: Tomás, ven, toca mi costado, toca mis manos, ve que ahí están las marcas de los clavos. Tomás se acerca y dice que cae rendido: Dios mío y Señor mío. Y el Señor le dice a Tomás: porque viste, has creído. Más bienaventurados serán los que no verán, pero aún así creerán. Gloria a Dios. Yo no he visto a Jesús físicamente, no lo he visto. Pero Él me ha dado evidencia de su existencia. Él transformó mi vida. Me ha dado una familia, me ha dado una vida con propósito. Me da fuerzas en medio del dolor, en medio de la tristeza. Me da fuerzas en medio de la angustia, en medio de las dificultades. Porque cuando Dios está contigo, ¿quién contra ti puede estar? Gloria a Dios. Aquí hay otro principio importante. El Evangelio no es tan solo para que nosotros creamos, sino también es para que lo compartamos. Nuestra fe debe impulsarnos a anunciar que Jesús vive. Una vez que somos parte de la familia de Dios, tenemos una misión. Yo recuerdo cuando me convertí, por ahí, por mis 20s, yo quería contarle a todos acerca de Jesús. Ya tenía a mi familia, yo creo, ya aburrida, porque yo quería hablarle a todos acerca de Jesús. Pero tenemos que seguir haciéndolo. Esto no se acaba aquí. Tenemos que seguir compartiendo de Jesús. Es una misión que ahora nosotros tenemos. No, pero si el pastor es el que está llamado a predicar. No. Recuerde lo que dice Mateo 28. Vayan ustedes que son mis discípulos, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles todas las cosas que yo les he enseñado, que las guarden.
Y dice que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que usted como hijo de Dios, como cristiano, usted está llamado a compartir el Evangelio de Jesús. Usted tiene que hablarle de Jesús a otras personas. Puede partir por su familia, sus amigos, compañeros de trabajo, pero comparta acerca de Jesús. Si ellos le quieren escuchar, hágalo. Ahora, si ellos ya no le quieren escuchar, usted déjelo, no insista. Hasta que el Señor pueda tocar esos corazones y ellos se abran a escuchar el Evangelio. Tercero, Jesús se revela personalmente a quienes le buscan con sinceridad. Versículo 8 dice: entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Yo me imagino a aquellas mujeres, el impacto, lo asombroso del momento. Ellas vieron cuando Jesús estaba colgado de una cruz, llorando a sus pies. Fueron al día siguiente para preparar su cuerpo, para echarle especia. Ven lo que está sucediendo y ellos ahora se encuentran con Jesús en el camino. Entonces Jesús les dice: no teman, vayan y dale las buenas noticias a mis hermanos, para que vengan a Galilea y ahí yo me voy a presentar delante de ellos. Yo me imagino a esas mujeres. Imagínense, si cuando usted le dice a alguien que no cuente un secreto, si ahora Jesús le está diciendo que lo cuente, vaya y lo cuente. ¿O será que a veces todos somos malos para guardar secretos? Pero imagínense algo así. Jesús había resucitado. Ellas tenían que ir a dar a conocer a los discípulos. Y ellas salieron con una mezcla de sentimientos. Corrían de temor y gozo, dice aquí. Estaban atemorizadas, pero a la misma vez tenían gozo. Entonces Jesús mismo dice que se les aparece y les confirma la misión que le dio el ángel. Vayan, cuéntale a mis hermanos y yo los voy a ver en Galilea. Imagínense esa noticia. En el primer siglo, ¿sabe usted que en el primer siglo el testimonio de una mujer no era valorado en asuntos legales o públicos? Era una sociedad muy injusta. Simplemente el testimonio de la mujer no tenía peso. Pero Jesús vino a romper moldes de tradiciones humanas y a darle el valor tanto a hombres como a mujeres. Para Dios, Él no hace acepción de personas. La salvación está disponible tanto para hombres como para mujeres. Los hombres no son más importantes para Dios, ni tampoco las mujeres. Ambos son valiosos porque fueron creados a imagen de Dios. Jesús se encuentra con quienes le buscan. Él no está lejos como muchos piensan. ¿Sabe qué? Jesús está tan cerca como una oración. Si tú quieres encontrarte con Jesús, tú puedes arrodillarte donde quiera que estés. Puedes estar en tu hogar, en tu carro. Puedes cerrar tus ojos y elevar una oración al Señor. Y Él ha prometido que Él te va a escuchar. El mensaje de la resurrección no es solo una historia del pasado. Es una realidad presente. Jesucristo ha resucitado y Él vive. Él vive. La victoria de Jesús sobre la muerte significa que hay esperanza para nosotros el día de hoy, sin importar lo que estemos enfrentando. El Señor dijo: yo iré a preparar morada para que donde yo esté, ustedes también estén. La vida no se termina aquí. Hay gente que dice: no, hay que gozar la vida, porque la vida es una sola. Y viven una vida desequilibrada. Si total, después de la muerte ya se acabó todo. Eso es lo que piensa el hombre necio. Pero la palabra del Señor dice que está establecido para el hombre que una vez muera y luego de esto el juicio. Así que
Todos vamos a comparecer frente al tribunal de Cristo. Los que hemos puesto nuestra confianza en el Señor, vamos a estar ahí en el tribunal de Cristo, y cuando se abran los libros, ahí va a aparecer su nombre. Ahí va a aparecer su nombre. Marcela, Jorge, José, Rosa, William. Y así va a comenzar a nombrar cada uno de nuestros nombres y nos va a decir: buen y siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo. Él ya ha provisto la salvación, pero el hombre debe tomar una decisión. Debemos tomar una decisión. La salvación es un regalo, pero que nosotros debemos aceptar, debemos tomarla. Hoy en día, el día de hoy, el Señor te está llamando a tomar una decisión. Y créeme que aunque tú no la tomes, en el fondo la estás tomando. Porque si tú dices: no, el día de hoy yo no estoy preparado para recibir a Cristo, estás diciendo que no. Estás rechazando a Cristo. Así que aunque tú creas que te salvas, porque estás dilatando una decisión que tú sabes, probablemente muchos han escuchado el Evangelio, han hecho un llamado al altar y tú siempre te has resistido, tú no quieres pasar. Piensas que vas a tener otra oportunidad, pero ¿quién te dice que vas a tener otra oportunidad? ¿Quién te garantiza que vas a estar vivo de aquí a una semana? Nadie puede garantizar eso. Yo quiero entregarte unos principios para que te puedas llevar en este día. Primero, confía en que Dios tiene la última palabra, incluso cuando todo parece perdido. ¿A cuántas personas le han dicho: no hay posibilidad, ya no hay salvación? Hay personas que yo he visto que llegan a Cristo después de que han sido desahuciados de una enfermedad, y a veces Dios ha hecho un milagro en ellos para que ellos conozcan su poder. No estás solo. El que se levantó de la tumba te promete que Él te va a ayudar en lo que tú necesites. Así que no estás solo. Eso es una gran noticia para nosotros. Segundo, encuentra un propósito para tu vida entregándote en las manos de Jesús. Sin Cristo no hay sentido en la vida. Porque Jesucristo lo dijo: lejos de mí ustedes no pueden hacer nada. Lejos de mí ustedes no pueden hacer nada. Busca a Jesús con sinceridad. Sé sincero delante de Él. Habla con Él. Él ya conoce tu vida. Él sabe cuáles son tus debilidades y cuáles son tus fortalezas. Él sabe tus debilidades, pero Él está esperando que tú las declares. Señor, mira, ayúdame, Padre. Me cuesta, en esto fallo. Ayúdame. Entrégate con sinceridad y vas a experimentar la presencia de Dios en tu vida. Y por último, no minimices el valor de tu testimonio. Algunas personas dicen: pero no, yo no soy de muchas palabras, ¿qué me va a usar Dios a mí? Dios puede usarte. Con un simple Dios te ama. Puedes tener palabras sencillas, pero cuando hay palabras sencillas ungidas por el poder de Dios, hasta el corazón más duro se emblandece. Aquí no importa la elocuencia, la educación, la palabrería. El Evangelio es sencillo. Cree en Cristo y vas a tener la vida eterna. Arrepiéntete de tus pecados, déjalos y entrégale tu vida al Señor. Jesús
eligió a mujeres para ser las primeras testigos de su resurrección en una sociedad que no las valoraba públicamente. Y ahora esas mujeres ahí están registradas en la palabra de Dios como las primeras que vieron a Cristo resucitado. De alguna manera, con eso, Dios calla las bocas de las tradiciones humanas. No creas que Dios no puede usarte por tu pasado. Hay personas que se autoflagelan por su pasado, pero es que yo era esto otro. O quizás hoy día tú también te estás flagelando, pero si yo tengo tantas cosas, ¿cómo Dios va a querer salvarme? Soy tan imperfecto. Pero ¿sabe qué? Él usa a quienes están disponibles y dispuestos. Porque Él, cuando nosotros venimos a Él nos limpia y nos lava de todo pecado. Muchos quieren entregarle su vida a Jesús cuando su vida esté en orden. No, yo le voy a entregar mi vida al Señor cuando arregle mis cosas, mis asuntos. Pero nunca sucede así. Cristo viene cuando está el desastre en nuestra vida. En esas circunstancias mayoritariamente viene el Señor. El Señor no vino en el mejor momento de mi vida. Estaba pasando una profunda depresión, experimentaba pensamientos suicidas, a pesar de tener muchas cosas que otros quisieran tener, un buen trabajo, estudios universitarios, pero ¿sabe qué? Mi corazón estaba vacío porque estaba lejos de Dios. Así que Jesús vino a darle sentido a mi vida. Él usa a quienes están disponibles. Tu vida es importante y Él tiene poder para escribir una nueva historia en tu vida. Gloria a Dios. ¿Sabe qué? Quizás tú eres una de esas personas de tu familia que todos dicen que nadie da un centavo por ti. Quizás eres el más despreciado de toda tu familia. Pero para Dios eres valioso. Quizás todos te han visto con desprecio. Quizás han dicho, yo no doy ni un 20 por esa persona. O han dicho, esta persona está perdida. Pero el Señor ha venido a dar vida eterna. Él puede sacar de la depresión, Él puede sacar del alcoholismo, de la drogadicción, porque no hay nada imposible para Dios. Él puede venir a restaurar un matrimonio que se está destruyendo. Él puede venir a restaurar relaciones que hoy día están perdidas, porque Él ha venido a darnos vida y ha venido a darnos vida en abundancia. Pero tú tienes que dar un paso de fe. Yo quiero que tú te pongas de pie. Yo quiero que tú te pongas de pie. Yo no conozco su vida. Quizás usted ha estado esperando por una respuesta. Quizás usted ha estado esperando por una señal. Yo no lo sé. Pero quiero decirte que el día de hoy es el día en que tú puedes experimentar la salvación de parte del Señor. Hoy es el día en que tu vida puede cambiar para siempre.